Y entramos en los últimos 15 de este partido de la mañana de la diaria para hablar de un fenómeno vinculado a la violencia de género, poco visibilizado, pero aparentemente muy común, quizá más en este tiempo que en otros. De todo eso, en realidad, hablará a continuación Stephanie Demirjian, editora de Feminismos, que precisamente viene a hablar de lo que se conoce como control coercitivo, una forma de violencia de género sutil. Esa palabra, en la nota que en su momento se publicó en la diaria, aparece entre comillas, es una palabra clave para entender este fenómeno, forma de violencia de género sutil, cuya detección eficaz podría contribuir a prevenir femicidios. ¿Cómo andas, Estefa? Bienvenida, buen día. Todo bien, Martín. Todo bien. Gracias por recibirme. Por favor, explícanos más acerca del control coercitivo, de esa forma de violencia de género menos visible, pero sin embargo que puede ser un indicador muy valioso. Bueno, yo creo que en general cuando los medios abordamos el fenómeno de la violencia de género nos solemos concentrar en cuestiones más explícitas, ¿no? En violencias más graves, quizás, como la violencia sexual, la violencia física, e incluso, por supuesto, los femicidios y los intentos de femicidios. Y si nosotros pensamos en lo que es, muchas veces se ilustra como el iceberg de la violencia de género, el femicidio vendría a estar como en la punta, al ser la forma más extrema, pero en la base hay un montón de comportamientos y de conductas, como vos decías, más sutiles, muchas veces más naturalizadas, muchas veces también invisibles o silenciosas podrían decirse, y es en esa base que entra el control coercitivo. Entonces nos parecía importante trabajar en este tema. Es un concepto que no está para nada popularizado en Uruguay, empieza tímidamente a meterse en la agenda de los colectivos, sobre todo feministas, y en particular el colectivo La Pitanga, que es con quien hablamos, con una de las personas de los colectivos con los que hablamos para la nota. ¿Y qué es entonces? El término fue acuñado en 2007, o sea, hace casi 2 décadas, por un sociólogo estadounidense que se llama Ivan Stark, que lo definió como un patrón de comportamiento que apunta de forma sutil e invisible a hacer que una pareja o expareja sea dependiente y subordinada, y esto a través de algunas tácticas para, decía Stark, herir, humillar, intimidar, explotar, aislar y dominar a las mujeres. En esta brevísima definición aparecen elementos centrales. Primero, que es una forma de violencia que se da en el marco de la pareja. Segundo, que es sutil. Y tercero, que tiene este objetivo de controlar a las mujeres, pero sin que parezca violencia. ¿Qué comportamientos constituyen? Hay un montón, el abanico es muy amplio, pero quería traer algunos como para pensar en ejemplos concretos con los que nos podemos encontrar. Aislar a esa mujer de sus familiares y de sus amistades, monitorear sus movimientos, monitorear su tiempo, controlar algunos aspectos de su vida cotidiana, como por ejemplo, a dónde puede ir, a quién puede ver, incluso cuánto puede comer, cuándo irse a dormir, privarla de acceso a terapia o a atención médica, decirle o darle a entender de alguna manera todo el tiempo que es una inútil o que no vale nada. Incluso amenazarla con publicar información privada. El abanico es enorme, pero creo que la clave acá es que es una forma de control que, como ya dijimos, se plasma de formas muy sutiles. Es decir, a veces basta con que el agresor, digamos, o el controlador te haga una mirada o un gesto o un chistido para que vos entiendas que no puedes decir lo que ibas a decir, que no puedes hacer lo que ibas a hacer. Bueno, revisar el celular también es una forma como muy común de control coercitivo. ¿Y qué impacto genera en la persona que lo padece? Bueno, la cuestión es justamente como es una forma que muchas veces naturalizamos también, las mujeres que lo padecen no suelen visualizarlo como una forma de violencia, pero sí sienten malestar, sienten angustia, se sienten encerradas. Ivan Stark, el que acuñó el término, decía que más que una agresión es más parecido a una situación de cautiverio, e incluso llegó a hablar de secuestro o de esclavitud. Entonces las mujeres sienten que no tienen control de sus vidas, que no pueden tomar decisiones sobre sus vidas, pero al mismo tiempo sienten mucha confusión porque no entienden que lo que están viviendo quizás es violencia y por lo tanto no pueden pedir ayuda.
Entonces, es como vos decías, es una forma muy efectiva de controlar a las mujeres en una era en la que, gracias a los feminismos, las mujeres adquirieron como más libertades. Entonces, en definitiva, lo que sienten las mujeres que están sometidas a esto es la pérdida total de autonomía y de libertad. ¿Y por qué es importante que el sistema de justicia y también los servicios especializados que trabajan en materia de violencia de género incorporen este concepto, la existencia de una forma de violencia de género llamada control coercitivo o caracterizada por ese control coercitivo? Bueno, muchas veces vemos casos de femicidios en los que, por ejemplo, se dice que no había denuncias de violencia de género previa. Y asumimos que como no había denuncias de violencia, no había violencia. Y eso en realidad no es así, porque el femicidio nunca es la primera muestra de violencia de ese hombre hacia la mujer. Entonces, lo que dicen los estudiosos en otros países, porque acá en Uruguay no se ha estudiado, pero sí en Canadá, en Bélgica, en Estados Unidos, es que si nosotros logramos poder identificar el control coercitivo en las etapas más tempranas, digamos, podría ser un gran indicador para prevenir femicidios. Entonces, muchas veces lo que nos decía una psicóloga que consultábamos, que integra la Pitanga y que trabaja en servicios de atención a víctimas de violencia, es que muchas mujeres llegan a los servicios y dicen: siento mucha angustia, le tengo miedo a mi pareja, pero en realidad él nunca me hizo nada. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque generalmente en el imaginario social, para nosotros la violencia es la violencia física o la violencia más explícita. Entonces no logramos ver que esto también es violencia y que puede ser la previa, digamos, a una escalada a formas más graves que lleguen al femicidio. Entonces, ¿qué pasa? En esos servicios no pueden visualizar qué es violencia las víctimas, pero en muchos casos tampoco los equipos técnicos que las atienden. Entonces, creo que este es el problema. Se nos están escapando situaciones que si pudiéramos detectar antes, capaz que lograríamos prevenir esta escalada de violencia a formas más graves. Entonces, acá entra otro tema que ya lo hemos hablado mucho acá, Martín, contigo, que es cómo estamos haciendo las evaluaciones de riesgo en los casos de violencia de género. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos preguntándole a las personas involucradas en los casos? ¿Qué estamos evaluando efectivamente para saber si hay un riesgo? Entonces, lo que proponen las estudiosas del tema es hacer como un cambio de paradigma en el abordaje de estas situaciones, desde el sistema judicial, desde los servicios de atención y desde todas las esferas del Estado que se encargan de abordar estos casos, que es empezar a considerar la dinámica de la violencia que se desarrolla a lo largo del tiempo y no enfocarse solo en el incidente puntual o en lo que reporta la mujer, si es que reporta un incidente que generalmente es un incidente de violencia física, por ejemplo. Entonces, si pudiéramos introducir esa mirada, lo que plantean es que podríamos llegar a prevenir justamente casos de femicidios, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la normativa vigente en materia de castigo y de prevención de la violencia de género en nuestro país? ¿Incorpora de alguna forma el concepto de control coercitivo? Sí, a diferencia de otros países, que en realidad son muy pocos, pero que sí castigan penalmente el control coercitivo, lo tienen en sus códigos penales, como Inglaterra, Escocia, Irlanda, Australia y posiblemente Canadá este año, que está debatiendo un proyecto de ley. En Uruguay no existe el concepto, o sea, la ley 19.580 de violencia basada en género no contempla el control coercitivo en esos términos, pero sí incluye tipos de violencia que pueden incluirse en esa categoría, como es la violencia emocional, la violencia psicológica, el acoso sexual, la violencia económica o, por ejemplo, la violencia patrimonial. Lo mismo pasa con el Código Penal, no contempla en los términos el concepto de control coercitivo, pero se incluye delitos que se pueden asociar a eso, como el propio delito de violencia doméstica o el de amenazas, por ejemplo. Entre otros. Yo le consulté a varias especialistas en derecho y también a las activistas que trabajan en el tema si consideran útil introducir el delito de control coercitivo en nuestra normativa, y coincidieron todas en que en realidad sería útil, pero no ahora, porque antes es necesario como un cambio cultural y un cambio de cabeza
Por ejemplo, la abogada Natalia Fernández me decía que más necesario que seguir creando delitos y crear delitos es educar e informar a la sociedad para que entienda que estos patrones de conducta que aislados parecen insignificantes, en realidad pueden llegar a terminar en algo más grave, ¿no? Porque obviamente vos vas a la comisaría a decir, mi marido cada vez que digo tal cosa me mira mal, o me revisa el celular, es muy posible que te vuelvan a mandar a tu casa. Pero ahí es porque se está perdiendo la perspectiva de que es algo que pasa en el tiempo y que genera todos estos daños acumulativos en las víctimas. Entonces requieren un seguimiento, no requieren que las vuelvan a mandar a las casas. Y en el mismo sentido, las integrantes de la Pitanga consideraron que sería útil eventualmente, pero que de nada serviría tener la ley si la sociedad no puede detectar primero estos comportamientos como violencia. Control coercitivo, una forma de violencia de género sutil, cuya detección eficaz podría contribuir a prevenir femicidios. Ha sido el tema de abordaje o del abordaje de Stephanie en esta columna en La Mañana de la Diaria, pero además es el título textual de una nota escrita y por ende firmada por Stephanie, publicada la semana pasada, el 4 de febrero, que está online, accesible, así que si buscan La Diaria, Control Coercitivo, la van a obtener como primera respuesta y les recomiendo que la lean. Es una nota bastante profunda que reúne muchos de los aportes que recién Stephanie resumió. Muchas gracias, Stefa, por tu primera columna en el ciclo 2026 y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos vemos.